tal amigos de la lucha? Bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy George. Yo soy Charlie. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien vos, aquí, un placer estar otra vez aquí platicando un ratito. Sí. Fíjate que Aguantando frío, ¿va? está bastante helado el clima. Cosas que no se habían visto antes, como... Bueno, sí se habían visto, pero desde hace 100 años que no caía nieve en la Florida, Miami, y toda esa parte. ¿Verdad? Chica, está... Cada vez el cambio climático nos da nuevas alertas. Pero de mira que... vos cómo es increíble que los gobiernos mundiales que se están convirtiendo en los más populares sigan desmintiendo el cambio climático. Sí. Ya los gobiernos que están consolidándose últimamente tienen esa tendencia a estar negando el cambio climático. Preocupante, ¿verdad? Sí, o sea, sí se percibe, sí es una realidad, pero lo niegan. Sí. Sí. No sé, cosas que pasan en la vida. Hace poco iba por la calle y me encontré una cajita tirada, cajita azul, no voy a decir la marca, y la levanté y me dio curiosidad. Cuando la destapé eran unos cigarros. Y yo hace muchísimos años que no fumo y me dio curiosidad. ¿Pero fumaste vos? Sí, yo fumé. Pero nunca fumaste tiempo. como, No como fui y es como yo, que te echabas un cigarro con los cuates y... Sí, a mí me regalaban un cigarrito. Pero sí, no sé si vos viviste esa etapa de experimentación, de echarle hasta pasta de dientes al cigarro para ver qué hacía. Sí, es que había mitos, ¿no? Sí. Había mitos y leyendas sobre... Sí, pues fíjate que viendo la evolución tecnológica de los cigarros, porque digamos en mi época de niñez yo sí vi algunas personas fumando pipa, digamos de mi pueblo donde yo soy, se cultivaba mucho el tabaco, las hojas de tabaco, vi gente fumando puros, luego pues de esos puros que hacían... de la pura hoja de tabaco, sí, los cigarros sin filtro, los cigarros con filtro, los cigarros con mentol, sí, y una serie de productos y subproductos que se fueron dando. Pero me dio curiosidad ver este tipo de cigarros porque es como tomarte una taza de café súper concentrado, es un poquito sí, es un expreso. Sí. Y me di a la tarea de desarmar uno. Ajá. Y por dentro vi que solo tenía una laminita y entonces me puse a ver... Pero son de estos cigarros que funcionan con esas como cuestiones electrónicas. Exacto. Pero no es un vape. No, es un cigarro que con un dispositivo electrónico calienta la laminita y pues ya fumas el tabaco. Entonces yo me puse a pensar, ¿desde cuándo la humanidad empezó a fumar? ¿Por qué fumamos? Y porque ya para que haya una industria que invierta en hacer este tipo de cuestiones es porque el ser humano la verdad sigue fumando bastante. Soy honesto, yo no sé qué tanto de que me cayó. Mira vos, yo me acuerdo que hace un tiempo, hace años ya, yo miraba mucho esta serie Mad Max, Mad Men se llama, y es sobre un grupo era sobre un grupo de mercadólogos, pero en los años 50, 60, cuando empezó todo ese movimiento en la avenida Madison en Nueva York. Entonces eran hombres tentacuchados que se sentaban ahí a hacer todas las campañas publicitarias. Y me acuerdo que, no estoy muy seguro, pero entre los primeros episodios, si no es que el primero, se mira al tipo sentado en una mesa de un restaurante. Y en esa época se podía fumar en todos lados. Sí, era. En los años 60, creo yo. Y él creo que se le acaban los cigarros y el mesero le ofrece uno. Y entonces se le pregunta, ¿y por qué fuma estos? Y él empieza a decir, pues eran los cigarros que nos repartían en el ejército. ¿Y usted cambiaría la marca? No, pues a los que estoy acostumbrado. La cuestión es que lo relaciona mucho porque él está trabajando en una campaña para esta marca famosa Lucky Strike. Ah, sí. La cuestión es que tenían el gran problema. Las tabacaleras en Estados Unidos tenían el gran problema en ese momento, que ya se había declarado abiertamente que el consumo de los cigarrillos causaba cáncer. Cáncer de pulmón y... Entonces ya no podían, se les pusieron limitaciones para poder anunciarse desde esa época, imagínate.
Sí. Entonces ellos están tratando de buscar la forma, y obviamente todas las revistas y todos los informes médicos que decían, era una propaganda en contra. Entonces ellos estaban buscando maneras de seguir vendiendo los cigarros, dejando de lado el hecho de que causaban cáncer. Entonces es bien interesante ver cómo desde esa, por lo menos a mí me dio mucha curiosidad, cómo desde esa época la industria del tabaco venía luchando contra los estudios que se venían dando, sí, acerca de lo dañino que es el consumo, y cómo es increíble que a pesar de eso, de que hace 80 años que empezó todo eso, 60 años, increíblemente la gente siga consumiéndolo y siga haciendo... No, y lo que pasa es de que, al igual que otras sustancias como el mismo alcohol, se arraigaron tanto y fueron parte de la cultura, porque allá por el siglo XV más o menos la aristocracia consumía el tabaco en polvo, lo inhalaban. De ahí aquel famoso vamos a echar un polvito. Porque, digamos... Pero no describen cuál era el efecto, el mismo, que fumarlo, no. Sí, mira, lo que pasa es de que, digamos, ahí por el 2006 el New York Times sacó un reportaje de los beneficios que podía tener no en sí el cigarro, sino la nicotina. Y entonces se le hicieron algunos estudios más profundos a la acción de la nicotina en el cuerpo. Y realmente es una sustancia que actúa sobre el sistema nervioso central, y algunas personas pueden tener algunos efectos positivos, como que en determinados momentos se sube la adrenalina y eso les... o sea que la nicotina a la hora de afectar el sistema nervioso es a que se genere más adrenalina. Sí, de hecho, digamos, hay personas que, digamos, tienen algunos problemas, por ejemplo, para hablar en público. Y previo a eso, entonces fuman un cigarro que les eleva un poco la adrenalina y les anima a salir bien de cierto compromiso. O sea que, a diferencia pues digamos, el alcohol es muy usado para desinhibir. Sí. Entonces, en vez del efecto de desinhibir que el alcohol produce, el tabaco produce un efecto de exaltación. Exactamente. Digamos, ese estudio que realizó el New York Times, hablaba justamente de que habían personas que mejoraban la capacidad de concentración y de memoria a corto plazo cuando fumaban. Sí, sí. Y de ahí, pues, no sé si vos te recordás, por ejemplo, los beisbolistas estaban todo el tiempo mascando tabaco. Mira, yo sí me acuerdo que era muy común en la época de ver alguna película o ver algún video antiguo de béisbol donde estaba Babe Ruth, todos los beisbolistas de los años 20 que mascaban tabaco. Sí, también sacaron chicles de nicotina. Pero yo no estoy seguro, pero creo que esos chicles de nicotina más bien funcionan como para dejar el hábito de fumar. Sí, pero digamos... Pero reemplazando la cantidad de nicotina que el cigarro te... pero digamos, por ejemplo, el personaje del estudio del New York Times, que era una mujer, ella empezó a fumar y dijo, bueno, el humo me va a dañar los pulmones, entonces empezó a utilizar la nicotina masticable, pero nunca la dejó, siempre mantenía una dosis continua de la nicotina. Y entonces el cuerpo no genera algún tipo de Mira, eran estudios muy... Sí, imagínate, el cuerpo casi en todo sentido, en cada sustancia genera resistencia. Sí, pero digamos, de hecho ella visitó un médico porque ya tenía ciertas condiciones patológicas. Luego ya se hicieron estudios donde, o sea, el consumo de nicotina y el tabaco y aún los vapers modernos son un grave problema para la salud. Pues, pero esa cuestión es una cosa bien curiosa, ¿verdad? Porque, mira, por lo menos aquí en Guatemala existe esa ley no me acuerdo exactamente, de la 2007, no sé qué, que es espacios libres de humo de tabaco. De humo de tabaco. Y te soy honesto, antes yo me acuerdo, es que yo me acuerdo cuando iba creciendo, era muy común ver a gente fumando en la calle, caminando, fumando. Dejar las calles en los buses. En las aulas. En las aulas. En las aulas universitarias, Sí. todos los niños, ¿no? Pero en los trabajos, en las oficinas. Sí. Vos mismo me contás de alguna experiencia en donde vos estabas viendo a alguien trabajar y está con el cigarro y trabajando. Sí. Y curiosamente, eso se acabó.
Eso definitivamente se logró controlar con esta ley. Y creo yo que fue algo beneficioso. Porque determinaron también que aparte de todo, el humo de segunda mano es lo que más viene a afectar a las todo, personas, a todo el mundo. Entonces, al fin y al cabo, eso se logró con esa ley. Sin embargo, yo miro que es esa necesidad del ser humano, ¿va? Que yo creería que el consumo de tabaco, por ejemplo, el vape, hasta el hecho más pareciera tonto, el hecho de comerse las uñas, acarrean, detrás tienen un contexto de ansiedad, de alguna... Freud decía... O sea, ¿crees vos que hay algún tipo de problema? Definitivamente es un paliativo para la ansiedad y estrés que manejamos, porque fíjate que Freud lo determinaba que era una fijación oral, era obtener placer por medio de la boca, pero la seguridad o el disminuir tu nivel de ansiedad a la hora de estar, por ejemplo, gente masticando chicle, gente que come en exceso, el tener el querer estar comiendo a cada rato, el tener el punto de placer en la boca. Y el cigarro se convirtió en la verdad, una herramienta muy favorable para la gente que podía andar por la calle fumando, y cada vez que sentían, yo me doy cuenta, era muy común ver en las películas, cada vez que estaban estresados sacar un cigarro. Por ejemplo, la clásica escena esa de los padres esperando en la sala de espera de maternidad. Con un cigarro. Con un cigarro, o sea, matando la ansiedad. Tan así te lo pongo, que estaría posiblemente relacionado a la ansiedad, que los expertos determinan que el celular es el nuevo cigarro. Mucha gente dejó de fumar y lo sustituyó por el celular, porque cumple la misma función. Están ansiosos y en realidad el cigarro solo funcionaba para disminuir su nivel de ansiedad. Ahora agarran el teléfono y disminuyen la ansiedad de esa manera. Fíjate que eso que vos me estás comentando coincide mucho con el fenómeno que se da en estas salas de rehabilitación de alcohólicos anónimos en Guatemala, que las personas llegan, dejan el consumo de alcohol, pero incrementa al 1000% el consumo de cigarro. Y es porque, fíjate vos, que de alguna manera, si nos remontamos al por qué el ser humano siempre buscó por qué todas las cosas que se podían haber determinado, inventado y descubierto, porque algunas de las más primitivas se remontan al uso de estimulantes, de sustancias. Fíjate, es increíble pensar que el alcohol data de hace 9.000 años antes de Cristo. Sí. O sea, realmente sería el alcohol la droga más antigua de la humanidad. De hecho, si yo no estoy mal, es la droga más antigua que existe en la humanidad. Luego, el tabaco. Que creo que fue un poco accidental el hecho de que un animal esté comiendo fruta fermentada y que lo miren que empieza con que sienta efectos. Pero a lo que voy es, imagínate cómo fue importante y cómo sigue siendo importante, por ejemplo, el mantener ese consumo de sustancias en las sociedades humanas, que casi en todos los países del mundo había una industria de alcohol y una industria de tabaco. Hasta la fecha, creo yo, no hay... Tal vez la industria de tabaco, debido a estas leyes y que por lo visto, seamos realistas, sí es cierto que el consumo de alcohol no es beneficioso, acarrea también de segunda mano un montón de accidentes y de percances que van relacionados al alcohol. El tabaquismo es por mucho el vicio más dañino para el ser humano. Sí, yo vi una encuesta que le hicieron a algunos médicos residentes de diferentes especialidades, y les preguntaban que cuál era el hábito más dañino para el ser humano, y muy poquitos dijeron que la obesidad, el colesterol, los triglicéridos, pero el 90% decía que era el consumo de cigarro. El cigarro, sí. Y uno pensaría, bueno, los cardiólogos son los que van a decir el consumo de cigarro, no, era hasta nutricionista, todo el mundo decía que era el mayor problema era el consumo de cigarro. Y fíjate vos que las campañas que han tratado antes, yo me acuerdo que antes de que existiera esa ley de ambientes libres de humo de tabaco, ¿te acuerdas vos que vendían las cajetillas con fotos así de cáncer de pulmón y cosas así? Fíjate que hace un tiempo yo leí un libro que se llama Autocontrol. El libro se relaciona mucho a eso, cómo nosotros contamos con un nivel de autocontrol al día, que mucha gente usa, por ejemplo, no quiero fumar más y voy a usar mi autocontrol para evitarlo. Pero como te venía diciendo, el consumo de sustancias está muy relacionado a niveles de ansiedad y de estrés. Resulta que
esta campaña de poner fotos donde había gente con cáncer y cosas terribles, lo único que hacía era que aumentara más la ansiedad de la gente. Y por ende les ocasionaba más necesidad de fumar. Sí, pues. Porque compraban una cajetilla y están dejando, cuando miraban a alguien con una foto de un pulmón enfermo o algo, empezaban a sentir ansiedad por ellos mismos de, ay, pero si yo estoy igual. Y esa ansiedad automáticamente, como el cerebro crea conexiones, y ya la forma en la que tu cerebro determinó que, o vos lo acostumbraste a que bajas la ansiedad consumiendo esto. Sí, pues ya estaban acostumbrados a controlarse de esa forma. Entonces, cuando aumentaba la ansiedad por la campaña de concientización, lo primero que ellos buscaban era fumar más. Sí, pues. Pues fíjate que, bueno, los problemas del tabaquismo creo que han ido en aumento. Así. Porque es que, digamos, quizás no era lo mismo aquel que se fumaba una hoja de tabaco al que ahora se fuma un cigarro que ya tiene olor, color, sabor. Es que sí, es cierto. Ahora, químico. Digamos, por ejemplo, cuando te venden un cigarro con sabor a sandía, por ejemplo. Dice uno, bueno, ¿de dónde sacaron la esencia? Porque hace poco la OMS retira el color rojo número 2 de los alimentos por ser altamente cancerígeno. ¿Hace cuánto? Eso fue en enero. ¿Y cuánto tiempo lo utilizaron? Bien, eso lo venimos utilizando de décadas. Entonces, en cosas que parecieran tan inofensivas como los bombones o las golosinas, entonces, ahora, habrán estudios que determinen, por ejemplo, el olor y el sabor que se le mete al cigarro, qué otros efectos producen. Y es que fíjate que ese es el problema. Yo te soy honesto, las industrias, mientras que recuperan toda la inversión que han hecho, están muy bien blindadas. Sí. Y los estudios casi la mayoría de los estudios que se realizan para saber la eficacia, los beneficios es porque ya hubiera un montón de víctimas. Y te digo una cosa, los estudios preliminares los hacen las mismas empresas que generan el producto. Fíjate que eso me recuerda mucho a una película que vi acerca de un abogado que, pobre, batalló años y con esta empresa DuPont, que creo que en esa época estaba dedicada a fabricar cosas con teflón. Sí, pues. Mira, llega a un pueblo donde resulta que todo el mundo se está muriendo de cáncer. Todo el mundo se está falleciendo por cáncer y hay el caso de una de las trabajadoras que tuvo un hijo y que el niño venía con deformaciones terribles. La forma en la que la misma empresa ponía a prueba a la gente que trabajaba dentro de la empresa para saber, por ejemplo, todos los riesgos. Todos los químicos que utilizaban en la elaboración los ponían cerca de donde comían y al final, por ejemplo, toda la gente que funcionó en la investigación, todos fallecieron. Con los mismos problemas. Por los mismos problemas. La cuestión es que, como siempre, ¿verdad? Las empresas eran las que hacían los estudios de impacto y no había ningún problema. Sin embargo, encontraron que las concentraciones de un químico que utilizaban para el teflón se encontraban en el agua, ya estaba en el agua en general de todo el pueblo, y eso era lo que estaba causando los casos de cáncer tan fuertes. Al final, muchos años después, cuando asumo yo que la empresa ya había recuperado sus costos, ya había obtenido ganancias de eso, determinó, sí es cierto, perdonen, nos vamos a hacer cargo de lo que podamos. Asumo yo que algo así es la industria del alcohol y del tabaco. Obviamente son industrias, reconozcámoslo, saben lo que están haciendo, saben que están dañando a la gente directamente, no hay otra forma, sí. No hay otra forma de verlo. Sí, la verdad es de que son hábitos, son vicios que no deberían de tener. Digamos, el platicar aquí de este tema no pretende motivar a la gente a que fume o a que consuma ninguna sustancia, todo lo contrario. Sino que todo lo contrario, es hacer un poco de conciencia y como vos mismo decís, ¿verdad? Posiblemente hay algunos otros problemas que se encubren con el consumo de sustancias. Sí, mira, por ejemplo, cuando se popularizaron estos famosos vapes. ¿Sí ves? Te digo una cosa, al menos el cigarro, aunque las leyes en Guatemala siempre han sido muy... sinceramente han sido las leyes más fáciles de romper en toda Latinoamérica, creo yo, pero aquí en una tienda cualquiera le venden un cigarro a un niño. Sí, está prohibido vender eso a menores. Pero eso sabemos que existe. Sin embargo, que lo consumiera, eso sí tenía un tipo de pugna pública,
digamos, un niño no podía entrar a un restaurante fumándose un cigarro, eso sí ya era mal visto y estaba ya interiorizado en la sociedad. Entonces el niño tenía que ir a buscar una esquina y donde esconderse para fumarse un cigarro. Y ahora viene el gran problema. El uso de estas nuevas cosas como los vapes permitió que los patojos jóvenes, menores de edad, puedan consumir esas cosas en lugares públicos, porque ya no se ven mal. Sí. Y fíjate que yo no sabía, pero honestamente, no sé si a largo plazo tenga el mismo efecto dañino que el tabaco, pero a corto plazo sí se determinó que el vape es mucho más nocivo. Seguramente. Han llegado casos de personas con pulmones colapsados y casi siempre gente joven, porque asumo yo que en el vape están absorbiendo muchos más químicos de los que se consumen en un cigarro normal. No, y como creo que esos también los puedes adquirir con niveles de nicotina, alquitrán y otro montón de sustancias. La verdad es de que nos están matando y nos estamos automatando. Sí, hombre, eso es lo peor. Entonces, sí vale la pena hacer la lucha para dejar esos malos hábitos, y que cuando esconden algún otro problema, pues hay que buscar ayuda. Yo creo que es parte de madurar la de un ser humano, el reconocer que uno tiene un problema y que hay que buscar ayuda. Definitivamente. Honestamente sí creo yo también que este tipo de pláticas ayudan solo para que las personas puedan reflexionar y cambiar quizás un poco la perspectiva desde donde están viendo las situaciones, y puedan darse cuenta que siempre hay formas de mejorar nuestro diario vivir. Claro. Normalmente nunca va a haber un cambio radical en un día de nuestra vida. Posiblemente hayan esas famosas epifanías, pero normalmente lo que cambia en nuestras vidas son esos pequeños hábitos, esos pequeños cambios que hacemos todos los días y que ya en suma hacen que nuestra vida vaya por un mejor camino. No, y seguramente en momentos de crisis económica como la que estamos viviendo en el mundo, sí, ahorrarse una buena plata de compra de cigarros creo que va a caer bien. Sí, seguramente sí. Y bueno, man, fue un gusto platicar. Hagan la lucha. Sigan en la lucha y recuerden siempre suscribirse, compartir si les interesó el tema, y sus comentarios siempre son bien recibidos. La lucha.